estamos ya en esta Cuaresma, les invito que podamos valorar todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios hace, con el anhelo de ayudarnos. El tiempo de Cuaresma es un tiempo precioso para reflexionar. No hay mejor tiempo para convertirse que el tiempo de Cuaresma. Tiempo de Adviento ayuda, pero no como el tiempo de Cuaresma, para reflexionar, para mirar hacia adentro y darnos cuenta de lo bueno que ha sido el Señor con nosotros. Tanto así que es como que si una persona construye un palacio y le entrega la llave a otra persona y esa persona no tiene una llave para entrar en el palacio que ella misma se lo ha concedido a otra persona. Y cuando él quiere entrar en ese palacio que le ha costado tanto, tiene que pedir permiso porque no tiene ninguna llave, porque él ya se la entregó a quien le regaló ese palacio. Esa llave, hermanos, podemos decir que es un sinónimo de nuestra capacidad de elegir, de elección. Ustedes y yo tenemos esa libertad, tenemos esa capacidad, ese don de Dios para elegir el bien, no para elegir el mal. No obstante, nos equivocamos y al mal le llamamos bien. Y cuando equivocadamente hacemos eso, elegimos el pecado. Pero de fondo buscamos el bien, buscamos la felicidad. Equivocado, sí, pero buscamos la felicidad. Y el tiempo de Cuaresma es para orientarnos debidamente y no equivocarnos con tanta frecuencia, de manera que cada día nos equivoquemos menos y cada día vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahora hemos escuchado en la lectura de este día una frase fuerte, una frase que nos debe de hacer reflexionar. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 al 20. Delante de ti, hermanos, está la bendición, pero también está la maldición. Naturalmente, como un papá quiere que su hijo sea próspero, que vaya por el camino del bien, como una mamá cuida a su hija y le dice: hija, debes cuidarte, porque hay muchos estafadores. Te ofrecen cariño y detalle mientras a ti te enamoran y después se aprovechan de ti y después te dejan por ahí, eres una madre soltera. Y justo lo que le dice la mamá a la hija, en lugar de decirle, como si le dijera, no vayas a hacer eso. Y cuando le dice no hagas eso, es como que si la está empujando a hacer aquello. Y una mamá no quisiera que su hija le saliera adelantada en su vida maternal. No obstante, la hija es la que decide, porque mamá no puede andar detrás de ella las 24 horas. Cuando va a la universidad, ella decide si se va por la universidad o se va con algún novio o amigo. Y pasan tantas desgracias en la vida por no decidir bien, por no elegir bien. ¿Y quién es el que te ayuda a elegir correctamente? Tu cercanía con Dios, tu amistad con Dios, es quien te va a permitir elegir siempre la bendición. Porque la maldición se disfraza de una manera tan atractiva y no mides consecuencias. Y cuando eliges el pecado, cuando eliges lo incorrecto ante la mirada de Dios, en un primer momento te sentís satisfecho, en un primer momento te sentís premiado, en un primer momento te sentís como rey, te sentís muy bien, pero después te das cuenta, así como cuando Judas recibió las 30 monedas de plata, dijo, oh, hoy sí que me fue bien, mi mejor día, 30 monedas de plata.
con solo darle un beso y decirles quién era Jesús. Pero después que pasó, ya sabemos la historia, que tiró las monedas, que no quería eso. Se equivocó. Y lo maravilloso que Dios tiene para nosotros es que, aunque nos equivoquemos, Él está dispuesto a perdonarnos. Aunque lo hayamos vendido, Él está dispuesto a no guardar rencor contra nosotros. Y no quiere castigarnos, aunque lo merezcamos. No quiere vengarse de nosotros, aunque lo merezcamos. Él quiere que seamos felices. Él quiere que nosotros voluntariamente dejemos el mal y que nos dediquemos a vivir de acuerdo a su voluntad. A vivir de acuerdo a su voluntad. Pero para poder vivir de acuerdo a su voluntad, tú tienes que elegir. Y en esa elección, allí, hermanos, nos encontramos con tantas sorpresas. En esa elección nos encontramos con nuestro propio yo. Qué miserable soy. Porque elijo aquello que me hace daño. Porque elijo siempre aquello movido por las emociones, por los sentimientos, elijo siempre aquello que me aparta de Dios. Tiempo de Cuaresma es tiempo para reflexionar y darse cuenta que esta vida es de inteligentes, que esta vida es de las personas que saben elegir la bendición, porque la bendición y la maldición están a tu alcance y tú eres el que elige qué querés en la vida. No son las circunstancias, porque Dios pone delante de ti bendición y maldición, así dice su palabra. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Al iniciar la Cuaresma, al día siguiente del miércoles de ceniza, lo que te dice Dios. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Tú eliges, tú decides. Tú decides el camino que vas a recorrer. Pero siempre recuerda que todo tiene un efecto, todo tiene un resultado y a veces ese resultado es amargo porque elegiste mal. Dice: hoy pongo delante de ti la vida. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte o el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo tus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra. Si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar, esta palabra, hermanos, nos debe de mover el piso donde estamos, nos debe de despertar. Oiga lo que dice Dios. Si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio. Así dice Dios, así dice su palabra. Y Jesús dice: el cielo y la tierra podrán pasar, pero mis palabras nunca pasarán. Es decir, se van a cumplir. Y Jesús nos dice ahora, Él que es la palabra encarnada: si tu corazón se resiste y no obedeces. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecer? Lo que Dios nos dice a través de la iglesia, lo que Dios nos dice a través de las Sagradas Escrituras. ¿Y qué es lo que nos dice la iglesia? ¿Qué es lo que nos ha dicho el Papa hoy para este tiempo de Cuaresma? Lean la palabra de Dios todos los días. Eso nos ha dicho. Eso nos dijo en el mensaje
de Cuaresma. Leer la palabra de Dios. Las lecturas del día. Esta primera lectura de este jueves después de ceniza nos debe de hacer digamos un alto y ponerse a pensar qué es lo que estamos eligiendo. Porque sabes, lo que tú eliges no lo eliges de una vez para siempre. Lo eliges cada día. Lo que tú eliges, lo eliges cada día. Lo que elegiste ayer, ahora ya no vale. Ahora tenés que elegirlo de nuevo. ¿Qué estás eligiendo en tu vida? ¿El bien o el mal? ¿La bendición o la maldición? Ese es el tema a reflexionar. Y el Señor nos ha dicho, ¿de qué le sirve al hombre ganar todos los bienes si se pierde a sí mismo? A veces nos podemos empeñar solo en las cosas materiales y nos estamos perdiendo de vivir en la felicidad de los hijos de Dios. Y ahora hemos escuchado una advertencia. Si no obedeces, si te dejas arrastrar, dice, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio. Hoy tomo por testigos el cielo y la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás. Así dice Dios en su palabra. ¿Y qué es elegir la vida? Elegir la vida, hermanos, es elegir padecer con tal de estar en comunión con Dios. Estar dispuestos a sufrir con tal de no apartarnos de Dios. Y eso no es fácil, pero ese es el camino correcto. Estar dispuestos incluso al sacrificio, al martirio, con tal de no apartarte de Dios. Agarrarte de Dios, aferrarte a los pies de Dios, abrazarte a los pies de Jesús y que nadie te aparte de Él. Y Él nos ha dicho, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado, que sea entregado a la muerte. Si eso pasa con Jesús, ¿qué va a pasar con nosotros? De manera que cuando llega lo adverso en la vida, no nos extrañemos si es lo que nos toca. Si en algún momento le hemos fallado a Dios, pues ahora reparemos, ofreciendo ese momento adverso como reparación a nuestra vida pasada, a lo malo que hicimos en el pasado. Y Jesús nos ha dado el consejo clave para la vida. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo. Que salgamos del ego, que salgamos del interés meramente pasajero, rastrero, y que pongamos nuestra mirada más que en las cosas terrenales, pongamos la mirada en Dios, en las cosas de arriba. Cuando pasemos el tiempo de Cuaresma y venga la Pascua, el primer domingo de Pascua nos va a decir la palabra, como han resucitado con Cristo, busquen las cosas de allá arriba. Pues estamos llamados a unirnos a Jesús, a padecer mucho y a dar muerte a nuestra carne, a nuestro hombre viejo, a nuestro hombre pecador y resucitar con Jesús a una vida nueva. Pero para ello, hermanos, tenemos que ceder. ¿Y qué es lo que tenemos que ceder? Tenemos que ceder nuestra tranquilidad. Tenemos que ceder nuestra comodidad. Y estar dispuestos, como dice Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, sea rechazado, sea entregado a la muerte. De manera que podamos ir dando muerte al hombre viejo. Y eso en la medida en que cada día elijamos la bendición. En la medida en que cada día elijamos lo que a Dios le agrada. Y así poder hacer nuestro el Salmo 1.
el primer salmo del Salterio, un gran mensaje para nosotros. Dichoso el hombre que confía en el Señor. La conversión, hermanos, no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos convertirnos, podemos ser mejores, pero tenemos que creerlo así. Y por eso, para que este mensaje pueda tener efecto en nosotros, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que fiarnos de que Dios no solamente nos pide, sino que también nos faculta para obrar de una manera diferente, para vivir de una manera diferente. ¿Y cómo nos faculta esa nueva manera de vivir? A través de su palabra. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, en ese mismo instante, Dios te da la capacidad de poder dar ese resultado que te pide su palabra. De modo que la palabra, hermanos, en el tiempo de Cuaresma es tan indispensable. No podemos convertirnos si no escuchamos la palabra. Por eso, de nuevo, reafirmemos nuestro buen propósito de leer la Biblia, de leer las lecturas del día. Leer las lecturas del día. Como decía el Papa, en el teléfono ahí, busca lectura de hoy, ya pones el nombre, la fecha, y te va a aparecer ahí. Y entonces vas a leer la primera lectura, el Salmo y el Evangelio. Pero no por leerlo, vas a escuchar, vas a atender, vas a reflexionar, vas a intentar descubrir qué es lo que Dios quiere de ti en cada momento. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? En resumen, nos pide que seamos reflexivos en nuestras decisiones. Nos pide que seamos astutos a la hora de elegir, porque hay mucha apariencia. Hay cosas que se nos presentan de una manera tan atractiva, pero al final es una trampa del enemigo. Dios nos quiere muy diligentes en nuestras decisiones diarias y por eso nos dice, elige la vida. Nos da ese imperativo, elige la vida. ¿Y qué le pasa si elige uno el bien? Dice, elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él. A María le pedimos que nos conceda con su intercesión esa gracia de poder unirnos a Él, poder disfrutar de su amistad, disfrutar de la amistad de Jesús, del amor de Jesús, porque Él, a pesar de lo que podamos ser, de cómo sea nuestro comportamiento, Él no ha dejado de amarnos y tú sigues siendo especial, atractiva para Dios, atractivo para Dios. De manera que Dios no se va a hacer el encontradizo, no te va a obviar, no te va a esquivar, sino que va a salir a tu encuentro con los brazos abiertos para animarte, para ayudarte a que puedas salir vencedor de todo aquello que te ata, de todo aquello que no te permite vivir como cristiano auténtico, que no te permite disfrutar de la vida de santidad, que consiste en una amistad continua, en una cercanía cada día con mayor ímpetu ante ese Dios que ha hecho tanto para nuestra salvación.